A lo largo de nuestro crecimiento número 5, hemos estado abordando todo lo relacionado a nuestra batalla espiritual. Desde nuestra batalla con todo lo ajeno, externo a nosotros, que se opone a Dios, que lo denominamos mundo, así como el enemigo interno, que lo llamamos carne, ¿no? Todos esos impulsos, todo eso, aquello que viene dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestros impulsos que nos quieren llevar al pecado. También vimos cómo obra el enemigo y cómo nos quiere apartar del amor de Dios, cómo nos quiere llevar a ese barro llamado pecado para apartarnos de esas gracias que por derecho nos corresponden como hijos de Dios. La semana pasada, bueno, no la semana pasada, la clase pasada, empezamos a ver nuestras primeras armas. Empezamos a ver no, todo lo que conforma nuestra armadura espiritual. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cómo defendernos de todo aquello que se opone a Dios, de todo aquello que nos quiere alejar del amor de Dios. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de los sacramentos y los sacramentales. Según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en el capítulo 3, número 59, que fue publicada durante el Concilio Vaticano II, ahí señala que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Y en cuanto a los signos, es decir, los sacramentales, también tienen un fin pedagógico. Ahí me voy a quedar. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Porque en cada uno de los sacramentos el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Porque es en el bautismo en donde el Espíritu Santo nos borra la mancha del pecado original y nos convierte en templos del Espíritu Santo. Es en la Eucaristía en donde comemos ese pan de vida, que es el Jesús sacramentado, que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, ese alimento espiritual que nos va fortaleciendo y nos va robusteciendo en nuestra lucha, en nuestra batalla espiritual contra el pecado. Y además de la Eucaristía, lo que nos limpia, lo que nos sana, lo que nos va perfeccionando también en el camino del buen cristiano, del católico, es la reconciliación, porque es en la reconciliación en donde el Espíritu Santo nos sana, el Espíritu Santo nos libera y nuestros pecados quedan perdonados. Porque así como el bautismo nos hizo templos del Espíritu Santo, nos quitó la mancha del pecado original, la reconciliación nos acerca al perdón de nuestro Padre, nos sana y nos libera. La Eucaristía nos alimenta, nos fortalece en el camino de la fe, en esa misión que todos debemos aspirar, que es el ser santos. También está el sacramento de la confirmación, que es la finalización del ritual de iniciación cristiana. Es donde terminamos de recibir esa infusión del Espíritu Santo. Es en donde le decimos, o en teoría le decimos sí al Señor. Es en donde le decimos sí al Espíritu Santo. Y la importancia que tiene en nuestra vida y en nuestra batalla espiritual contra todo aquello que se opone a Dios es de suma importancia. Es de suma importancia. El sacramento de unción de los enfermos consuela espiritual y físicamente a las personas que padecen alguna enfermedad, los fortalece en esos momentos de necesidad. El sacramento del orden
o el presbiterio, es el sacramento en donde aquellos que fueron llamados le dicen sí a Jesús, atienden ese llamado a ser copartícipes de ese sacerdocio ministerial de Jesús. Les da la potestad y la gracia para desempeñar las funciones sagradas. Y más adelante vamos a ver la importancia de este sacramento, ¿no? Cuando pasemos a los sacramentales. Pero quise dejar por último, que es el caso de los laicos, es el sacramento del matrimonio, que es un sacramento que hoy en día está muy incomprendido. Es muy incomprendido por las nuevas generaciones, porque no entienden que el sacramento del matrimonio es el sacramento en el cual el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, convierte ese amor que profesan las parejas, el uno por el otro, y convierte ese amor de amor humano, amor divino. Legitima esa unión y convierte cada acto, obviamente llevado siempre por el camino de la gracia y la luz de Jesús, hace que toda la vida de esas personas, de esos cónyuges que decidieron atender esa vocación, sean actos santificados. Es la obra del Espíritu Santo en donde convierte el amor humano en amor divino. Y es ahí en donde los esposos asumen un compromiso, una misión que es para toda la vida con su cónyuge y es auxiliar en la santificación de tu esposo, auxiliar en la santificación de tu esposa. Porque todo sacramento es fuente de vida, siempre y cuando se reciban con fe y convicción. Porque los sacramentos imprimen carácter. Imprimen carácter. Una persona que es bautizada no puede ser desbautizada. Ya es miembro de la Iglesia Católica, que decida no vivir su fe, es otra cosa. Imprimen carácter. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nos fortalece, nos robustece. Cuando vivimos esos sacramentos, los recibimos con fe. Cuando los recibimos con convicción y con el compromiso de ajustarnos a la voluntad de Dios. Y son los sacramentos lo que hacen una muralla que nos protege de los ataques del enemigo. Y ahora vamos a ver los sacramentales, que quise hablar un poquito más express de los sacramentos, porque los sacramentos en sí imprimen carácter, son fuente de vida, pero los sacramentales son muy mal interpretados y los ven hasta como amuletos. Entonces vamos a ir aclarando esas cosas el día de hoy. Porque si bien es cierto, desde el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés la potestad, le indicó cómo consagrar las cosas, cómo hacer que las cosas fueran benditas, fueran sagradas. Pues eso acostumbró la iglesia a dar la bendición a los hombres, a sus trabajos, a sus casas, a sus utensilios, a sus alimentos. Y la bendición de la iglesia, la bendición que da el sacerdote no es más que una súplica a Dios. Es una súplica. Es una súplica para que Dios conceda la dicha y la gracia y la bendición. Es una súplica. Es importante también estar conscientes que las bendiciones están también en proporción a dos cosas. En el caso de los sacramentales, una, en el estado de gracia en el que esté el sacerdote, y segunda, la fe en la que nosotros tengamos y el estado de gracia que nosotros tengamos. Ese es punto número uno. Como quiera, vamos a ir andando un poquito más adelante.
Y estas oraciones de bendición solo pueden ser recitadas por una persona que posee autoridad como representante de la comunidad. En este caso, en las oraciones comunitarias, en las oraciones eclesiales, solo pueden ser por los ministros ordinarios, las personas que tienen el sacramento del orden, es decir, sacerdotes, obispos, diáconos. Sacerdotes, obispos, diáconos. Ahora, hay otro tipo de oraciones en donde eh, pasa a la potestad, pasa a las personas que tengan la autoridad o la potestad. Por ejemplo, en una familia. En una familia, el papá o la mamá tienen la potestad de hacer la bendición para los alimentos o decirle a sus hijos que Dios te bendiga. Y los padres pueden delegar, por ejemplo, a los alimentos, delegarle la potestad al hijo. Es decir, hijo, te toca hacer la bendición de los alimentos. La bendición la da alguien que posee alguna potestad, alguna autoridad. Entonces es muy importante recalcar que las bendiciones en nombre de toda la comunidad eclesial están reservadas solamente a los sacerdotes, a las personas que tengan el sacramento de la orden sacerdotal. Ahora, cuando una bendición se destina para una cosa, para el servicio, llámese un templo, una campana, un cáliz, el agua, un rosario, el acto se llama, según los casos, bendición o consagración. Y en este caso, la oración que se emplea es una súplica al Señor para que el objeto bendecido o consagrado emane la bendición para quienes la usen. Es una forma en la que nos atrevemos nosotros a ver la santidad, las cosas santas en las cosas comunes. Y en ese aspecto los sacramentos también tienen un fin pedagógico, porque el pan, el vino, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por ejemplo, son signos visibles, porque los sacramentos de Cristo nos hacen ver las cosas de este mundo y nos hacen entender que las cosas de este mundo no dejan de tener relación con Dios. Pero también ahí tenemos que considerar que los sacramentales no nos procuran el contacto con lo divino. Es cierto que sí tienen su gracia, digamos, su poder inherente, pero no son los sacramentos. Una diferencia entre el sacramento y el sacramental. Como ahorita les decía, los sacramentales, la gracia, la bendición del sacramental está en función del estado de gracia del sacerdote, en función del estado de gracia del sacerdote y del estado de gracia en el que estemos nosotros en el momento en el que lo tengamos, pues hoy, mañana, o sea, va variando, y la fe que tengamos. En cambio, un sacramental, por ejemplo, la Eucaristía, si el sacerdote no está en estado de gracia, inclusive si está en pecado mortal, es alguien que tiene el orden sacerdotal. La Eucaristía es la misma. El valor de la Eucaristía es la misma. La Eucaristía no está en función del sacerdote. La Eucaristía es Jesús. Mientras que los sacramentales sí. Los sacramentales son signos visibles o sensibles de la iglesia que produce en los que lo reciben cierta fe, cierta gracia, según sus disposiciones a la voluntad de Dios, pero sobre todo el estado de gracia que estemos actual. Es un signo de fe, porque cuando los recibimos los sacramentales con fe nos preparan a recibir con mayor intensidad la gracia de los sacramentos. Es decir, fungen como algo auxiliar, pero no son mandatorios. Auxilian, no son mandatorios.
Los sacramentales hacen más profunda la gracia de los sacramentos, porque comprendemos a profundidad la acción de Dios, lo que quiere hacer Dios en nuestra vida a través de los sacramentos. Y eso es lo que nos da esa protección, ese blindaje extra espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace personas más de fe. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en el capítulo 3, numeral 61, nos dice, la liturgia de los sacramentos y sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del ministerio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos sacramentales reciben su poder. Los sacramentales más usados son el agua, la sal, el aceite, las velas, los cirios, también están las cruces, pues los rosarios, las medallas. Y una vez bendecidos, si se utilizan con fe viva en el nombre de Dios, tiene una gran eficacia y efectos espirituales que se obtienen, y pongan atención a esto, que se obtienen por la intercesión de la iglesia. Cuando el sacerdote da la bendición, sí, también depende del estado de gracia del sacerdote, pero también es esa súplica, como él tiene el orden sacerdotal, es copartícipe del ministerio sacerdotal de Jesús, pues también que conllevan la bendición de la iglesia y por tanto ayuda, colabora en nuestra santificación. Pero hay que tener cuidado con los sacramentales. No hay que atribuirle poderes mágicos, no son amuletos, no son talismanes, no arreglan cosas de un día para otro, son signos visibles. Sí, son signos que sí pueden tener esa gracia que nos protege y que nos haga apreciar y amar más los sacramentos y amar más a nuestro Señor, pero no son objetos mágicos. No hay que darles atribuciones que no tienen, porque los que usan los objetos materiales, los que le dan propiedades, las personas que dan propiedades a los objetos materiales, generalmente son los curanderos, los brujos, los mismos satanistas y muchos otros actos paganos, llámese vudú, la macumba, la santería, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos sí le dan poder a los objetos. Y la iglesia en ese tipo de cuestiones es muy clara. De hecho, voy a parafrasear un poco lo que dice el catecismo en materia de lo que es la magia, lo que son los beneficios, lo que son los que conocemos como los antisacramentales. Pues la magia es básicamente es el querer domesticar, un proceso para querer domesticar potencias ocultas para ponerlos a su servicio, para obtener un bien personal o en nombre de alguien más o más personas, de una o más personas. Pues para obtener un beneficio y le estás dando atribuciones que no tienen. Pero bueno, ese es un tema más complejo, más profundo, pero sí quería hacer mucho énfasis que la medallita de San Benito no te hace inmune al pecado, no te hace inmune a las acechanzas del enemigo, no te hace un santo. Y por el contrario, si traen algún amuletito, que si ojitos, que si patas de conejo, que si imanes, que si péndulos, que si cristales, que si cuarzos, van contrariamente, se oponen totalmente a lo que enseña nuestra iglesia. No van con nuestra fe, no van con nuestra fe, no van.
con nuestra fe. El sacramental tiene la bendición y la súplica de la iglesia, pero es un símbolo visible. Cuando yo veo la cruz que traigo puesta, bueno, ahorita no la traigo puesta, me la quité por la playera esta que tengo, que se me va la cruz aquí debajo de la playera. Eh, Cuando veo la cruz, me acuerdo una canción de esta cantante católica, esta monjita que se llama Hermana Inés de Jesús. Es una canción que se llama Porque te amo, y tiene una parte de la canción que me encanta, ¿no? Yo la escucho y me pongo a llorar, ¿no? Porque es como Jesús te está diciendo, es como si Jesús te revelara todas las razones por las que te ama, ¿no? Y hay una parte en la que dice, mírame en la cruz, porque no hay nada que yo no haga por ti. Son signos visibles, son signos de nuestra fe, son signos que sí conllevan gracia, sí, traen bendición, sí, traen protección, pero no son objetos mágicos. No son objetos mágicos, porque el Señor no nos quiere que andemos en cosas del New Age, que andemos con supersticiones, que en la mayoría de los casos esa gente son la bola de charlatanes, y los que no, aguas, y los que no, aguas, nos estamos metiendo en esas cosas. Porque si tienen tiempo para atribuirle algún atributo, alguna piedrita, algún amuleto, algún ojito, alguna patita, mejor miren la cruz. Miren la cruz, porque la cruz es el recordatorio de la victoria de Jesús. Porque hay que recordar que solamente Jesús tiene poder. Solamente Jesús tiene el poder de la salvación. Solamente Dios cura, libera, protege. Porque Dios ha querido dejarnos los sacramentos y los sacramentales como canales de su gracia, como canales de su poder. Por eso hay que estar confiados en la voluntad salvífica y curativa y liberadora. Debemos amar los sacramentos y debemos reforzar ese amor a través de los sacramentales, sí, y darle gracias a Dios por ellos, pero no andar buscando salidas fáciles, no andando dándole atributos extraños e irreverentes a cosas que no lo tienen, porque esas cosas no vienen de Dios. Porque hay que darle gracias a Dios por todos esos regalos, esa herencia que nos dejó a través de su iglesia. Hay que tener fe y esa certeza de que por el poder de Dios nos santificará con sus sacramentos, con sus sacramentales, nos auxiliará en esa constante lucha que nosotros tenemos para romper con las cadenas del pecado y acercarnos a nuestro Señor para estar en unidad con Él. Que nos dé esa fortaleza para poder aguantar las acechanzas de nuestro enemigo. Hermanas y hermanos, con esto concluyo la clase del día de hoy.